Hola traders, ¿cómo estáis chicos? Bienvenidos. Ya estamos en la tercera clase de la masterclass. Hoy vamos a estar repasando sobre un tema que además es muy de la actualidad. Estoy segura que, bueno, os va a ser de mucha utilidad también. Y es que además estamos todos los meses, siempre que tenemos ocasión, pendientes de ese dato que es el dato del IPC. Ya os voy adelantando que además bueno, últimamente, claro, todos los informes de política monetaria hacen alusión precisamente a este tema. Así que vamos a ir hablando de todo lo que necesitáis saber, por qué es tan importante, cómo tenemos que manejarlo en Forex, todo lo necesario, ¿vale? Os agradezco, bueno, también por otro lado, si me podéis confirmar por el chat, antes de empezar con esa introducción y comentaros, que me podáis escuchar. Estaba leyendo ya a Belardo, a Isaac también, ¿cómo estáis? Que estaban saludando. Básicamente me interesa que me veáis bien, que veáis bien la pantalla, que me escuchéis correctamente, que es lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, Elkin me confirmaba todo bien, Isaac también, Robert también, ¿cómo estás? Abelardo, Rafael, de momento me confirmáis que todo bien, así que genial. Tenía muchas ganas, a ver, sabéis que evidentemente todas las clases que estamos haciendo son importantes, ¿vale? Obviamente, si no, no daríamos esa clase. Además, el motivo de hacer un curso de este estilo, un curso de análisis fundamental, es porque es muy necesario. Hay muy pocos cursos hoy en día de análisis fundamental por ahí. Y aquí en TICMIL pues, se nos ocurrió que sería una buena idea poder aportaros más valor, más información y bueno, pues al final es algo que os va a ser de muchísima utilidad para que podáis seguir aprendiendo a hacer buen trading y ya no solamente bueno, tener cuidado cuando va a salir una noticia importante, sino luego también saber interpretarla y saber un poquito pues, los resultados que se han publicado y lo que podemos esperar. Así que el IPC, especialmente, y esto ya os iré comentando, van en antecedentes, especialmente a raíz de lo que pasó con la reapertura económica después del coronavirus y todos los problemas que ha habido, prácticamente todos los problemas se han derivado precisamente del IPC. Todo esto del hecho de que ahora mismo los tipos de interés estén tan altos, que por otro lado sabéis que este año, muy al contrario, por ejemplo, lo que teníamos el año pasado, a ver, realmente la Reserva Federal, los bancos centrales, lo que están deseando es bajar los tipos de interés, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final no es algo bueno tenerlos muy altos, es una medida que se tomó un poquito más extrema para poder hacer frente a los problemas económicos derivados del IPC. Entonces, ahora mismo el hecho de que este año pues el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal han dicho en más de una ocasión que lo que quieren es ya por fin bajar los tipos de interés, empezar a bajarlos, intentando volver a la normalidad. El hecho de que, por ejemplo, ahora mismo no solamente no los hayan bajado todavía, sino que no se atreven a dar todavía perspectivas de esa bajada, especialmente ahora la Reserva Federal, es porque están muy atentos de lo que pueda ocurrir con ese IPC. Así que vamos a ir dando todos los detalles. Me interesa mucho que conozcáis lo que es el IPC, ¿vale? Que veáis por qué es importante, pero también me interesa que vosotros tengáis un poco una noción de lo que ha sido la evolución del IPC estos últimos años, porque os va a ayudar mucho a entender lo que está ocurriendo en este 2024. Perfecto, Walter también me decía que se escuchaba muy bien, genial, chicos. Tenía también a Claudia, que me decíais que también bien, Robert también. Perfecto, muchísimas gracias por confirmarme. Así que esto de los antecedentes, ahora os voy a ir comentando porque me interesa un poco según vamos viendo lo que es la parte teórica, el ir complementándolo. Vale, muchas veces me preguntáis sobre el análisis técnico, de, oye, vamos a ver gráficos, vamos a ver análisis. ¿Se da tiempo? Sí. Muchas veces vamos más pillados porque al final me interesa mucho contaros esto, pero no obstante, para aquellos que estéis interesados, seáis, oye, quiero ir siguiendo mercados, ya sabéis que desde TICMIL hacemos directos todas las semanas, que son los miércoles, según abre la sesión americana, ¿vale? Lo que viene siendo más o menos las 3:30, hora de España, si no me equivoco, creo que son las 8:30 de la mañana, hora de Colombia, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un poco dependiendo desde donde estéis viendo esto. Ahí hacemos un directo.
Más o menos, ¿vale? Puede ser 5 minutos antes, 5 minutos después, pero conectamos en directo desde YouTube y desde Facebook para estudiar la apertura y si hay oportunidades buenas de entrada o pueda verlas, daros todas las claves. Y luego también los viernes a las 2 de la tarde, hora de España, lo que viene siendo lo mismo 7 de la mañana, hora de Colombia, tenéis también ese directo, ¿vale? Y luego, evidentemente, los Reels. Publicamos también en sesión americana 2 Reels a la semana, martes y jueves, a través de Instagram. Hay veces que también se publican por TikTok, en TIFMIL también para que lo sigáis, ¿vale? Para que busquéis. Y bueno, por ahí también podéis verlo porque nos gusta martes y jueves al final mandaros una clave sobre un gráfico que hayamos visto que puede tener buena pinta a la hora de operarlo y ya dependiendo del mercado os mandamos una señal de entrada directa, es decir, oye, es que esto está muy claro, se puede operar de esta manera o os mandamos posibles escenarios, ¿vale? Porque a veces que a lo mejor los gráficos en general están un poco más parados, en ese momento como tal no hay ninguna oportunidad de entrada, pero sí os mandamos distintos escenarios para que vosotros sepáis, oye, pues dentro de que el mercado está un poco más parado, pues podríamos operar esto, esto y esto. Vale, así que bueno, ya veis que desde TICMIL aquí os tenemos bien cubiertos. Si tenéis alguna duda, de todas maneras, ¿vale? De todo esto me decís. Pero bueno, quería dejarlo claro porque muchas veces me preguntáis y que sepáis eso, ¿vale? Que hacemos directos, hacemos análisis todas las semanas y con el propósito principal, claro está, de que podamos seguir juntos los gráficos. Aprovecho para saludar a Susana también. Susana, buenas tardes. Buenos días para Hernán también. Un placer estar con vosotros, chicos, también. Entonces, vale. Lo he dicho, descifrando el IPC, entendiendo la importancia de la inflación. Así que, dicho esto, vamos a ir de lo más básico a lo que podría ser un poquito más complejo. Es algo sencillo, ¿vale? Al final aquí no se trata de que seáis grandes expertos en economía, ¿vale? No estamos buscando que seáis pros en economía. Yo lo que estoy buscando es que entendáis cómo funciona el mercado Forex, que veáis por qué hay determinados datos que son importantes y qué significado es el que tiene. Ya visteis que, por ejemplo, en la pasada sesión tuvimos los datos del Producto Interior Bruto, estuvimos hablando del PIB, y al final la idea sobre todo es explicarlo de manera sencilla. No hace falta poner vocablos extraños, muy avanzados, ni mucho menos. Al final son unas claves importantes que nosotros tenemos que conocer y con eso ya os digo que es más que suficiente para poder hacer buen trading y para poder estar a la altura de cualquier profesional que quiera hacer trading, ¿vale? Que no hace falta que nos hagamos un máster de economía, ni mucho menos, ¿vale? En este caso, pues os enseñamos justamente las claves que vosotros tenéis que tener. Entonces, lo primero, como ya os digo, lo más básico, lo más sencillo, lo que tenemos que saber sí o sí es qué es el IPC. ¿Vale? Hay mucha gente que se lo pregunta. Bueno, ahí lo veis. Definición tal cual. Definición sencilla, fácil. Fijaros, nos dice que es un indicador, obviamente. Se utiliza para medir la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias. Podríamos decir que es como es el encarecimiento, perdón, de la economía. ¿Vale? El hecho de que el IPC suba o el IPC baje simplemente hace referencia bueno, pues la evolución del mercado, ¿no? Pues que los precios han subido, la vida está más cara, entonces el IPC sube. Por lo general, a mí algo que llama la atención, al final, un poco como contraste, fijaros que antes de que viniera el tema del coronavirus, de la pandemia, del cierre económico, de luego la reapertura económica, yo recuerdo que las economías, ¿vale? Del estilo de Estados Unidos, del estilo de la Unión Europea, estaban aunando todos sus esfuerzos por conseguir llegar al objetivo del 2% del IPC. Y su problema era que no conseguían alcanzarlo. Pues a lo mejor se quedaban en el 1 con algo por ciento y tenían esos esfuerzos. Pues precisamente después de la reapertura económica, después de todos los problemas que se generaron como consecuencia del coronavirus, ahora mismo el problema es todo lo contrario, porque debido a la reapertura económica los precios han subido tanto que han subido en exceso. Obviamente ha habido datos que han sido bestiales del IPC y lo que se busca es controlarlo. Lo que se busca ahora es todo lo contrario, es bajarlo. ¿Vale? Ahora os comentaré también la relación que hay con los tipos de interés, que todavía no lo hemos visto, pero que, bueno, pues los datos del IPC y los tipos de interés en este caso sí que están bastante unidos. ¿Vale? Luego os explico en un momentito la relación que hay y por qué para poder bajar los datos de inflación se ha estado subiendo a niveles tan altos los datos de los tipos de interés.
¿Vale? Entonces, en definitiva, el IPC lo que nos mide, ya os he dicho, es el encarecimiento de los productos y servicios de un país, ¿vale? Los productos y los servicios son más caros, pues el IPC, por lo tanto, aumenta. Por lo tanto, fijaros, dice, permite ver el aumento del coste de vida en una economía. Es algo muy sencillo. Vale, ¿qué es lo que mide? Hay muchos tipos de IPC. Ahí no quiero entrar tampoco, ¿vale? No hace falta que no sepamos los tipos de IPC que hay, cómo se calculan, no hace falta. Es cierto que por lo general en Forex suele ser especialmente importante, ahora veremos por qué, el IPC subyacente. Vale, yo le doy mucha importancia personalmente al IPC mensual y es verdad que el IPC subyacente también sirve de complemento. Hay muchos tipos de IPCs, maneras de calcularlos, luego pues está el IPC mensual, el IPC semanal, el IPC anual. Nosotros, por lo general, para poder seguir mejor el mercado, viene bien el IPC mensual y luego el IPC subyacente. Ya os digo, que ahora os explicar esto en qué consiste. Fijaros, es algo muy sencillo, ¿vale? No quiero que os lo lleváis a algo a nivel económico, algo que a lo mejor se escapa más de nuestra comprensión. Es algo muy fácil. Fijaros, ¿cómo se calcula? Los precios de una cesta de compra tipo, es decir, estándar, de un hogar medio. ¿Vale? ¿Qué tipo de productos son los que se suelen comprar o consumir en un hogar medio? Entonces, la composición de esta cesta, ¿vale? Varía, evidentemente, es algo que se va revisando periódicamente. Si queréis conocerlo en concreto, en Internet seguramente encontréis la composición de esa cesta de la compra. Pero bueno, se eligen una serie de productos que las familias de un hogar normal suelen consumir de manera normal, ¿vale? De manera habitual. Ya os digo que, bueno, pues se dice para añadir nuevos productos cuyo consumo comienza a ser significativo. Es decir, imaginaros que hay un producto que hace un tiempo apenas se consumía y ahora de repente pues sí que se está volviendo mucho más habitual, ¿vale? No sé, me lo voy a inventar, imaginaros servicios de internet, lo que sea, ¿vale? Es decir, que a lo mejor hace muchos años el internet pues era rara la familia que lo tenía, ¿vale? O servicios informáticos, cosas así. Entonces, claro, con el paso de los años, pues es una serie de productos, por ejemplo, informáticos y tal, que se convierten en habituales, entonces se incluyen a la cesta de la compra. Y luego todo lo contrario, a lo mejor hace años, imaginaros, hay productos que eran muy habituales, hay productos que eran muy, digamos, se consideran muy estándar, es decir, algo que se consumía muy asiduamente, de repente empiezan a decaer, ya no se utilizan, bueno, pues se elimina de la cesta, ¿vale? Así que al final esto, sobre todo, por eso os digo que lo que se tiende es a actualizar, ¿vale? Y lo que se intenta ver al final es a una familia media de un país determinado, pues si le cuesta mucho o no le cuesta mucho, en realidad, bueno, pues el poder hacer frente, ¿no? A esos gastos que tengan. Todo esto, evidentemente, luego, ya veis, a nivel económico está siempre todo relacionado, porque al final todo esto lo tenemos que combinar con el hecho de cuando nosotros estamos hablando también del empleo, ¿vale? Evidentemente, cuando el empleo es más bajo, cuando los datos, la tasa de empleo disminuye, pues estas cosas también se suelen ver alteradas. Vale, entonces, bueno, ya os digo, al final es en función de la importancia que se le da, ¿vale? A este tipo de productos y es susceptible de cambio. Pero básicamente eso es lo que mide. Como veis, es algo muy sencillo. Dice, la selección de productos representativos del consumo de la familia se compone de una cesta de compras del IPC, ¿vale? Que esto ya es lo que os he dicho, en función de la importancia del gasto que se hace en cada uno de los grupos. Fijaros, realmente al final esto es algo un poco representativo porque también depende del país, depende del momento, ¿vale? Pero aquí nos dice el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas supone en la actualidad, esto es del caso de España, ¿vale? Nos dice, supone en la actualidad el 22,6% del total de la cesta. Bueno, como ejemplo me pareció bueno ponerlo un poco pues para que os pudiera ilustrar, ¿vale? Pues al final se le da más peso a determinados productos, se considera mejor que hay unos que tienen más importancia que otros y ya os digo, pues esto al final es susceptible de cambio. Antes de pasar a lo siguiente, voy a aprovechar para poder ir enlazando un poco la parte del contexto histórico para que vayáis entendiendo mucho mejor lo que ha pasado también en los últimos años a nivel mundial, sobre todo. ¿Vale? El hecho de que hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo ha podido ser que de repente los precios se disparen de esta manera? Ha ocurrido que vosotros sabéis, realmente a raíz del cierre económico hubo muchos problemas de escasez. Al final, bueno,
escasez de alimentos y tal. Lo que ocurre es que luego, cuando ya se reabrió la economía, ¿vale? Empezó a dispararse el consumo, es decir, empezó a dispararse la demanda. Siempre el tema de los precios es muy sencillo a nivel económico, el tema de los precios es oferta-demanda. ¿Qué pasa? Que si de repente se reabre la economía, la demanda empieza a aumentar. Por lo general, cuando la demanda aumenta mucho, se pueden permitir, ¿no?, poner precios más elevados. Luego, evidentemente, esto os lo digo un poco de manera más básica, ¿vale? Porque es verdad que todo esto también, pues, se vio afectado por el aumento del precio del petróleo, las materias primas también se dispararon por ese aumento de la demanda. El caso es que hasta cierto punto yo recuerdo que, fijaros, cuando los datos del IPC empezaron a aumentar, es decir, los precios empezaron a dispararse, muchas economías, os estoy hablando de las economías más importantes, al principio no le dieron mucha importancia, dijeron, bueno, esto es algo transitorio, los precios han subido. Aquí eso de los precios han subido, yo me refiero a cuando a lo mejor estaban al 4%, 4 con algo por ciento, recuerdo que le preguntaban a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo, que qué era lo que opinaban de esa subida de precios. Y decían que, bueno, que en principio era algo que, ya os digo, meramente transitorio, que no pasaba nada, que era cuestión de darle un poquito de margen y que ya irían cayendo por sus propios medios. Y la cosa se quedaba ahí. Y luego, ¿qué pasa? Que ese 4 con algo por ciento que os digo empezó a convertirse en 5, en 5 con algo, 6, 6 con algo. Entonces, al final llega un momento en el que los bancos centrales sí que se dieron cuenta de que si realmente querían que bajaran los datos de inflación, tenían que intervenir. Entonces, hay muchas maneras. Lo único que cuando ya la situación es tan extrema, ¿vale? Siempre lo que no se busca es subir los datos de los tipos de interés, porque al final el mayor riesgo, ¿vale? Porque muchos quizás diréis, bueno, además del aumento de precios, ¿qué puede significar un IPC tan alto? Es muy sencillo. Cuando el IPC sube mucho, el riesgo que hay es que la moneda en sí, ¿vale? La divisa de ese país, si su IPC es muy alto, es que empiece a devaluarse. Si algo vale mucho dinero, ¿vale? Imaginaros un producto, ha subido mucho el IPC, empieza a valer muchísimo dinero, la moneda deja de tener tanto valor. Entonces, es una consecuencia directa de una subida excesiva en los precios. Y por eso, realmente, lo que se está buscando, ¿no?, al final es hacer algo o tomar una medida que contrarreste esto y haga que el dinero no se devalúe, sino que el dinero sea más, bueno, que valga más. Y por lo tanto, pues si el dinero vale más, eso hace bajar el IPC. Es una consecuencia directa, ¿vale? Siempre pensar que si el dinero vale poco, el IPC es bastante alto. Si el dinero se fortalece, es decir, si el dinero empieza a coger valor, el IPC tiende a bajar. Prueba de ello, vosotros vais a ver que las economías más pobres a nivel mundial, las que tienen las divisas más débiles, os invito a que investiguéis en Internet, ¿vale?, sobre cualquier economía que tenga un problema de este estilo y os fijéis cómo son o cómo tienen los datos del IPC. Lo más normal, lo más lógico, ¿vale?, pensar en alguna economía de este estilo que os estoy diciendo, lo más normal es que el IPC esté disparado, ¿vale? Por lo general. Entonces, eso es lo que no se está buscando, es una economía débil, ¿vale? Una economía que tiene un IPC exagerado, es una economía que tiene una moneda devaluada y por lo tanto una economía que tiene problemas económicos. Entonces, el hecho de que se aumenten los datos de los tipos de interés, ¿vale? Lo que hace es el efecto contrario. Si ¿Cómo os puedo explicar? Imaginaros, ¿vale? A ver, voy a ir a un banco. Imaginaros que queréis pedir un préstamo en un banco. Si los datos de los tipos de interés son muy elevados, significa que el precio de ese dinero que os están dejando es muy alto, el valor de ese dinero que os están dejando es muy alto. Por lo tanto, hay que devolverlo con intereses y esos intereses, me refiero, son más elevados porque los tipos de interés son más altos debido al valor de ese dinero. Entonces, fijaros que al final el efecto es totalmente opuesto, ¿no? Lo que se está buscando cuando se suben mucho los tipos de interés es potenciar ese aumento en el valor del dinero, ¿vale? Por eso, ante esas preguntas que muchos me habéis hecho en estos últimos meses de por qué los bancos centrales, por ejemplo, toman la decisión de subir de manera desmedida, en este caso, los datos de los tipos de interés, es porque al final la inflación se disparó tanto y llegó a unos niveles tan preocupantes para ellos que la única manera
realmente que ellos consideraban viable para poder hacer frente, ¿no?, a esa subida y ese riesgo de devaluación del dinero, era subir los tipos de interés. ¿Que lo están consiguiendo? De momento sí, hay algunas economías que más rápido que otras, sigue habiendo muchas dudas. Por ejemplo, fijaros que ahora mismo los últimos datos que se han publicado por parte de la Unión Europea, del IPC, ya se ha colocado en el 2,5. El objetivo es el 2%, que es el objetivo que se busca, está bastante bien. Estados Unidos lo veremos, ¿vale? Porque el miércoles, por cierto, es que me viene de maravilla, fijaros este tipo de clases, porque ya estamos hablando del IPC y Estados Unidos publica el IPC el miércoles. Y el principal problema que ha tenido Estados Unidos en esos 2 últimos meses es que el IPC no ha bajado al ritmo que ellos querían, ¿vale? Porque tenemos a la Unión Europea, que ha llegado al 2,5, está de momento en el 2,5, y Estados Unidos no ha sido capaz de bajar todavía por debajo de ese nivel psicológico del 3%. Ahora mismo están en el 3,2. Entonces, ¿cuál es la gran incógnita que nosotros tenemos para este miércoles? El poder comprobar si por fin puede haber una caída en los datos del IPC, y para ellos lo ideal, ¿vale?, lo que ellos estarían buscando es que ese IPC se coloque por debajo del nivel psicológico, por lo menos del 3%, generaría más optimismo para la economía estadounidense. Porque últimamente siempre se ha hablado y siempre se ha dicho, y es así, yo la primera que lo he dicho, siempre la economía estadounidense es una economía más fuerte, ¿no?, que la economía europea. Pero últimamente los datos que se están publicando a nivel económico en Estados Unidos no terminan de convencer mucho, no solamente a los ciudadanos, no solamente a los inversores, también al propio gobierno, ¿vale? Y bueno, de ahí que hayan estado muy conservadores, no quiero decir pesimistas porque tampoco, pero sí que como muy conservadores, muy de, bueno, vamos a esperar a ver resultados, todavía no vamos a ver cuándo empezaríamos a bajar los tipos de interés, como que les ha despertado muchas más dudas, ¿vale?, a raíz de los últimos resultados que se han publicado. Entonces yo, ya os digo, si a nivel de los mercados en general, si tuviéramos que hablar de cuál sería la noticia más representativa de la que nosotros tendríamos que estar pendientes de cara a precisamente esta semana, sería ese dato central. Los datos del miércoles, justo antes de que abra la sesión americana, tenemos la publicación de ese dato de Estados Unidos. Entonces, lo conveniente y lo más importante en este momento es ver qué resultados. De hecho, yo, por ejemplo, ya lo he ido anunciando en mis redes sociales y demás, ya lo he ido diciendo, que el consejo que yo doy es que el miércoles nos mantengamos al margen de operar con gráficos en general, no solamente relacionados con el dólar, porque siempre os lo digo que al final, bueno, pues Estados Unidos es un mercado más a nivel global que afecta bastante a todos los gráficos. Entonces yo, por ejemplo, en ese caso, de cara al miércoles, cuando habrá la sesión europea, al final nosotros en operativa intradía trabajamos en el horario de mayor liquidez, que es desde apertura hasta cierre. Bueno, pues yo ya he dicho que a pesar de la apertura europea, nos mantenemos al margen de operar con los mercados, seguiremos a los gráficos y demás, haremos estudios, pero nos mantendremos al margen hasta que no llegue el momento de la publicación del resultado. Una vez que se publiquen los datos del IPC, veamos reacciones, porque se espera mucha volatilidad, ya en ese caso comprobaremos a ver si tenemos alguna oportunidad de entrada clara, ¿vale? Pero siempre quiero que veáis la conexión y al final, sobre todo, el por qué a día de hoy es tan importante ese IPC. Porque realmente en el momento en el que el IPC alcance objetivos que los bancos centrales consideran adecuados y ya vean un IPC estable, un IPC que ya no hay riesgo de que suba, la economía bueno, directamente van a empezar a tomar la decisión de empezar a bajar tipos de interés. Vale, entonces es la principal conexión que nosotros nos vamos a encontrar. Claro, una subida desmedida de los tipos de interés genera riesgos de también, evidentemente, de recesión. Vale, la recesión ya lo estuvisteis viendo, lo estuvimos hablando, ya os estuve hablando sobre ello en el Producto Interior Bruto, así que os aconsejo, ¿vale?, para aquellos que no os acordéis bien de lo que estuvimos viendo, que veáis la última clase que tuvimos sobre el Producto Interior Bruto, ¿vale? Si no la tenéis disponible, siempre os lo digo, por si acaso, escribid a TICMIL, ¿vale?, para que ellos os digan dónde verla, cómo acceder y que así vosotros podáis seguirlo y podáis verlo, porque ahí sí que vais a encontrar la conexión entre el IPC, tipos de interés, posible riesgo de recesión y Producto Interior Bruto, ¿vale? Ahí vais a encontrar la conexión viendo las dos sesiones y os va a ayudar mucho a comprender esta parte para luego ya seguir viendo
las siguientes clases que vamos a tener en las próximas semanas. Walter, me decías, a nivel Forex hay un nivel IPC euro. No entiendo exactamente a qué te refieres, porque el IPC es lo que hay. ¿Vale? Ya os digo que nosotros nos fijamos especialmente en el IPC mensual, en el IPC subyacente, pero no entiendo exactamente tu pregunta, ya me dices. ¿Por qué es importante? ¿Vale? Aquí lo vemos, el IPC. Vamos a ver un poco las funciones que tiene, ¿vale? Y os cuento. Isaac, me decías, ¿no se supone que si los tipos de interés suben la moneda, se aprecia y es bueno para la moneda y al contrario, si bajan, tiende a bajar la moneda? Pero eso es muy básico. ¿Vale? Eso es muy sencillo, es decir, eso no nos sirve. La economía es un poquito más compleja, no es en plan de suben los tipos, sube la moneda, bajan tipos, baja la moneda. No, hay que meterse en el contexto, en la situación económica, porque si no, fijaros, al final no necesitaríamos en ningún momento, por ejemplo, entender de economía, nos bastaría con ver si suben, bajan y ya está. Pero siempre hay que darle un porqué. ¿Vale? Quedaros con este desarrollo que os he dado, esta explicación que os he dado, para que vosotros la podáis tener en cuenta. Gary, me decías que entré un poco tarde, ¿dónde puedo ver la grabación? Vale, os comento, de cara a ver este tipo de grabaciones, ya os digo, yo no lo gestiono, sino que es directamente el equipo de Picmin el que lo gestiona. Entonces, perdonad, os aconsejo que contactéis directamente con TICMIL y les preguntéis, ¿vale? Porque ellos sí que os van a poder proporcionar lo que necesitéis sobre, oye, pues mira, lo podéis ver aquí, en este sitio, en otro sitio, ¿vale? Lo vais a poder ver mejor con ellos. Vale, entonces, hay una canasta general para calcular el IPC a nivel eurozona o cada país su propio IPC. Tener en cuenta que a nosotros lo que nos interesa, por ejemplo, si estamos hablando de la Unión Europea, es la Unión Europea. ¿Vale? El IPC de la Unión Europea es el que nos interesaría a nosotros. Vale, fijaros, datos a tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de que refleja los ciclos de la economía. Esto, a ver, quiero que lo conozcáis, porque al final, evidentemente, es importante, pero tampoco os obsesionéis mucho, ¿vale? No os preocupéis, porque al final la clave principal es que vosotros comprendáis cómo funciona esto y la aplicación que se le puede dar, ¿vale? Y luego el tema de los usos que tiene, viene bien. Para qué sirve? ¿Por qué se utiliza? ¿Vale? Fijaros, índice de precios al consumo, que es el IPC, siempre se relaciona mucho con la inflación, yo la primera, ¿vale? Que lo digo, pero sí que es verdad que, siendo muy técnicos, dentro de lo que es el IPC puede haber inflación y deflación, ¿vale? Pensemos, al final la inflación lo que está hablando es el aumento de precios al consumo. La deflación es todo lo contrario, ¿vale? Bueno, luego está bueno, ahí lo tenéis, lo de la estaflación, la desinflación. Bueno, a mí lo que me interesa ahora es más sobre todo inflación y deflación, ¿vale? No hace falta que nos pongamos aquí a nivel de clase de economía, con que entendamos bien lo que es la inflación y la deflación, es lo más importante. Fijaros, la inflación ya lo sabemos. Siempre, realmente al final, lo que se busca es, sí, al final con el paso de los años, ya sabéis que los precios tienen que ir aumentando, pero hasta un cierto nivel, un cierto control, ¿vale? Se busca que poco a poco las cosas no valen igual que hace 50 años o no valen igual que hace 30 años. Los precios van subiendo, pero tiene que haber un cierto control. Lo que ocurre también, pues ya os digo, al final es que a raíz de la reapertura económica tras la pandemia, pues esa subida de precios se descontroló demasiado. Entonces eso es lo que llevó a tomar medidas, porque sí, los precios tienen que ir subiendo, pero no a ese nivel al que estuvieron subiendo, que realmente pues era exagerado. Vale, entonces ahí lo tenéis. Dice que podemos considerar inflación es el dinero de más que se necesita para vivir exactamente igual que lo hacíamos antes. Lógicamente, si imaginaros que vosotros consumís una serie de productos y servicios o los consumíais hace 10 años y ahora, 10 años después, los necesitáis consumir y la inflación ha hecho que poco a poco vayan subiendo de precio, esa subida adicional es lo que vosotros necesitaréis de manera proporcional para poder seguir haciendo frente a esos gastos. Y a raíz de ello, pues ya lo imaginaros, está todo muy relacionado, por lo que os digo, el tema del empleo. ¿Vale? Muchas veces se dice que los precios han subido, pero que los salarios no han subido. Entonces siempre se le da mucha importancia al hecho de que haya un cierto equilibrio, ¿no? Entre lo que es la subida de los precios de los bienes y servicios que nosotros necesitamos consumir y también pues la subida de salarios. Entonces también a eso se le da muchísima importancia siempre, siempre, la verdad. Dice, hay diversas causas que provocan la inflación. Lo tenéis ahí. Evidentemente, un crecimiento económico, eso es algo lógico.
aumenta el consumo. Esto es lo que os he dicho yo antes de la oferta y la demanda, ¿vale? Por lo general, si un producto se vuelve muy popular, aumenta su consumo, pues en muchas ocasiones lo que se suele hacer es que el precio también aumenta. Y la deflación, lo que os he dicho antes. La deflación, perdonad, al final es todo lo contrario, es la bajada de los precios en tanto los bienes como en los servicios, ¿vale? Sería todo lo contrario. Un exceso de oferta, lo que nos dice ahí, al final pensar el tema de la oferta y la demanda, si hay mucha demanda, evidentemente los precios muchas veces aumentan. Si la demanda cae, menos gente solicita ese producto y por lo tanto los precios tienden a bajar. O hay muchísima oferta. Imaginaros, la demanda es algo estable, sin embargo, hay muchísima oferta. Es decir, es un producto que está disponible en todos lados, hay mucha cantidad de ese producto. A ver, os puedo poner algo muy básico, ¿vale? Algo muy sencillo para que lo podamos entender incluso mejor todavía. Pensad en la fruta. Sé que depende un poco del país, y os lo digo, evidentemente ya sabéis, yo soy española, hay fruta de temporada. Tienes la fruta de verano, tienes la fruta de invierno. ¿Qué pasa? Que cuando llega el verano, ¿no? Pues hay mucha oferta de una determinada fruta, ¿vale? Pues de fruta de verano. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Lo habréis visto, ¿vale? Os lo digo algo que es muy común, muy habitual, porque si vais a un mercado, veréis que cuando hay fruta de temporada, esa fruta, por lo general, si hay mucha oferta de esa fruta, los precios no son caros. Sin embargo, cuando ya se empieza a pasar la temporada de esa fruta, la oferta empieza a disminuir y vosotros lo veréis que decís, ah, pues mira, sí, siguen, ya no es su temporada, siguen vendiendo esta fruta, pero ahora está mucho más cara porque la oferta empieza a ser más baja, ¿vale? Es algo que se me ocurre, por ejemplo, pues un caso de un tipo de producto, por ejemplo, que sube o baja el precio dependiendo de la oferta que haya en ese caso. Teniendo en cuenta, por ejemplo, una demanda estable, ¿vale? Una demanda estable, no un tipo de producto que a lo mejor de repente suben o bajan los precios en función de la demanda que haya. ¿Vale? Ser uno de los casos a los que haría referencia, pues lo que os estoy diciendo, lo que sería un exceso de oferta, ¿vale? Centrándonos solamente en lo que es la parte de la oferta. Y también lo que nos dicen, ya bueno, además de todo esto, del tema de la estacionalidad, del tema del tipo de producto, según la demanda, la oferta que haya, también evidentemente la capacidad adquisitiva de los consumidores también, ¿vale? El hecho de que la inflación tenga un nivel o tenga otra, pues fijaros, nos dice que de los dos estados anteriores, efectos, la capacidad adquisitiva de los consumidores. Esto lo que quiere decir al final, fijaros, es la cantidad, ¿no? De bienes y servicios que pueden adquirir para poder satisfacer las necesidades. Entonces, al final esto siempre nos da una pista, ¿no? De cómo evoluciona la capacidad adquisitiva de los consumidores, nos indica acá también cuál es el nivel de vida de ese país, ¿vale? Ese tipo de cosas la verdad es que está muy bien para poder medirlo. Y recordad que nosotros decíamos que evidentemente siempre en Forex el hecho de que una divisa suba o baje hace referencia también a la situación económica del país en cuestión. Entonces, la situación económica del país en cuestión, pues ya lo sabemos, ¿no? Si a nivel de inflación es buena, es algo positivo, tal, se están alcanzando los objetivos que se van marcando a nivel económico, eso favorece a la divisa y por lo tanto la divisa aumenta de valor. Que no se alcanzan los objetivos, que hay una inflación disparada, una inflación demasiado baja, no se alcanzan los objetivos que se están buscando por parte de las economías, pues al final el efecto directo que suele tener es que la divisa se ve perjudicada, ¿vale? Es algo negativo. Nos dice ahí, el valor de la moneda sufre una pérdida de valor en el medio interno del intercambio. Bueno, lo que me interesa sobre todo es que vosotros, más que memorizar este tipo de cosas, lo que quiero es que les veáis una lógica, ¿vale? Como veis, al final es algo que tiene sentido. No es el hecho de decir, oye, entonces la inflación sube el valor. Vosotros pensar en la economía, ¿vale? Pensar que ahora mismo en el contexto en el que nosotros nos encontramos es un contexto en el que el IPC se había disparado. Las economías no están buscando que suba el IPC, todo lo contrario, están buscando que bajen. Quieren alcanzar ese objetivo que se había establecido en un principio del 2%. ¿Qué países se van a ver beneficiados y por lo tanto qué divisas? Los que vayan alcanzando ese objetivo, los que consigan controlar antes la inflación. Estados Unidos últimamente no lo está consiguiendo, de momento. La inflación se ha quedado en el 3,2%, no son cifras tampoco demasiado malas, pero no consiguen bajar por ahí. Y lejos de bajar, en el último dato que se publicó subieron al 3,2, que antes estaban en el 3,1. Entonces, sobre todo es el hecho de quedarnos con el contexto, ¿vale? Quedarnos con la situación general y no es ver el gráfico, es decir, si esto sube, sube, si baja, baja. No.
tenemos que darle una lógica, ¿vale? Y tenemos que conocer la evolución económica y conocer el contexto histórico. Y por eso, pues, la mejor manera de comprenderlo, sobre todo a nivel actual, lo que me interesa es principalmente lo que os he estado comentando, lo que os he estado explicando, que es desde que reabrió la economía a nivel mundial, sobre todo de manera general, cuando los problemas del coronavirus y demás, hasta ahora, ¿vale? ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué es lo que os he estado explicando ahora? Vale, os sigo contando cosas. ¿Cómo sirve de referencia en Forex? Que es ya un poco últimas informaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta ya para terminar de comprenderlo mejor. Vale, ahora mismo, fijaros, este dato me pareció interesante, he querido añadirlo aquí porque creo que está bien, ¿vale? Ahora mismo el IPC es el indicador más vigilado de la tasa de inflación en Estados Unidos, ¿vale? Por lo general. Entonces, siempre, por eso siempre nosotros cuando hablamos de inflación, hablamos de deflación, hablamos de todo lo que viene a ser la evolución económica en cuanto a aumento o bajada de precios, siempre el IPC, ¿vale? Pero en Estados Unidos afecta mucho al dólar estadounidense, obviamente. Ya lo veréis el miércoles, ¿vale? El miércoles, en el momento en el que se publique, fijaros muy bien en los gráficos, porque lo más normal es que haya bastante volatilidad y en términos generales, de manera extensiva, también pues lo utilizamos para cualquier otra economía, ¿vale? Si estamos operando con Australia, si estamos operando con la Unión Europea, con Gran Bretaña, con Nueva Zelanda, siempre el IPC se utiliza como referencia. Al final, Estados Unidos siempre nos marca unas pautas y tiene una influencia muy grande también en las otras economías. Vale, ¿qué más os puedo decir? Aquí dice la publicación de las estadísticas, tiene un impacto alto en el valor de la moneda. Todo esto ya lo hemos estado explicando en relación con otras divisas. Por eso siempre, por favor, siempre que veáis que en un calendario económico se va a publicar el dato del IPC, vigilarlo muy de cerca. Es importante que en ese momento no tengáis ninguna entrada abierta, esperéis a que se publiquen los datos, veáis la volatilidad que se va a generar y luego ya esperemos que todo vuelva a la calma para seguir trabajando, ¿vale? Pero siempre, siempre intentar no tener nada abierto y recordar que es una noticia que tiene capacidad más que suficiente, porque nos habla en términos generales y nos explica la evolución económica, tiene una capacidad más que suficiente para poder generar grandes cambios, incluso cambios de tendencia. Por eso es tan importante que no nos adelantemos, ¿vale? Y es tan importante que nosotros esperemos el momento adecuado para poder trabajar y no operemos ni en el momento justo de publicación ni antes. Vale, bueno, ya os digo, a mí encorsetar no me gusta mucho, sobre todo yo lo que creo es hacer interpretaciones, es lo mejor, conocer el contexto, situación del mercado y demás, para poder trabajar. Nos dicen a mí, los mercados de divisas suelen prestar mayor atención a los datos del IPC subyacente, que esto es lo que os decía, ¿vale? El IPC mensual también es válido y viene bien que lo complementemos con el IPC subyacente. Fijaros, se considera que es una inflación como mucho más exacta, ¿vale? Mucho más precisa. Quita alimentos, energía, lo que pone ahí. ¿Por qué los quita? Dice que son más volátiles, porque es verdad que tienden a modificar el precio más asiduamente, más habitualmente. Entonces, quizás pues, los alimentos que hoy son más caros, a lo mejor al mes que viene más barato, luego más caro, más barato, la energía igual, tienden a quitar esto porque al final lo que buscan es quizás un tipo de IPC más estable, más tranquilo y se quedan a lo mejor con determinados productos y servicios que por lo general tienden a ser mucho más tranquilos también, ¿vale? Y descartan estos que son tan volátiles. Por eso, ¿vale? El tema del IPC, pues fijaros siempre en el IPC subyacente y en el IPC mensual. Daniel Sierra me dices, no entiendo muy bien lo de subyacente, ¿vale? Dime exactamente qué no entiendes, ¿vale? Del IPC subyacente para poderlo explicar. ¿Cómo sirve referencia en Forex? Más cosas. A ver, un poquito aquí lo que más me interesa, sobre todo que vosotros tengáis en cuenta. Bueno, dice un aumento del IPC reduce el valor de la unidad monetaria individual. Vale, esto en principio no hace falta que lo tengáis más en cuenta. Obviamente, los cambios del IPC influyen en las políticas monetarias de los bancos centrales. Ya sabéis que el Banco Central al final siempre, cuando emite un informe de política monetaria, habla de la situación económica actual, de planes que tengan en el futuro. Todo esto siempre va a influir muchísimo para lo que viene siendo el IPC, ¿vale? Lógicamente, siempre se van a fijar en el IPC porque es uno de los datos que más importa. Controlar los precios de la economía es una de las misiones principales siempre, siempre que se tienen en cuenta.
Bueno, lo del tema de la inflación más alta, más baja, es verdad que con una inflación más baja, esto por lógica ya lo hemos visto, suele provocar una bajada en los tipos de interés y si la inflación está muy alta, se tienden a subir los tipos de interés, que esto es lo que ya hemos estado explicando, para evitar que la moneda se devalúe, ¿vale? Que la moneda siga fuerte. Al final lo que interesa siempre en las economías, sobre todo en estas economías tan importantes a nivel mundial, es que la moneda, la divisa, se mantenga fuerte para poder hacer frente a las otras divisas, ¿no? Que son, al final se pueden considerar como competencia. Fijaros, dice una inflación bajita, ayuda a que los tipos de interés bajen y a una menor demanda de divisas. Entonces, eso que ayuda al gasto de los consumidores. Vale, bueno, esto es algo muy lógico. Esto lo podéis leer, le echáis un vistazo y vais a ver que al final es un poco de lo que ya hemos estado hablando, ¿vale? Sobre todo el conociendo un poco lo que viene siendo la evolución de todo esto de lo que es la inflación, de lo que incluye, de cuándo baja, cuándo sube. Daniel Serra, me decías cuándo se da. Ya lo hemos estado viendo, lo del tema de la inflación subyacente. Recordad que es lo que ya hemos estado hablando en relación a que es como el IPC normal, pero se tienden a eliminar los productos y servicios que se consideran muy volátiles y que la pueden modificar más rápidamente, a lo mejor, que puede hacer que la inflación sea mucho más sensible, ¿vale? Siempre se busca, en ese caso, que la inflación sea más estable, entonces se tienen en cuenta productos que tienen precios más estancos, ¿no? Más estables, que no están cambiando tan constantemente, al menos de una manera tan notoria como puede ser eso, pues la energía o los alimentos, ¿vale? Sobre todo. Vale, chicos, entonces, bueno, de momento la clase de aquí hasta hoy, hasta ahora, espero que os haya servido de utilidad. Sobre todo, ya sabéis, tenéis ahí, bueno, las redes sociales, ¿vale? De TICMIL, de YouTube, Facebook, de Instagram, para que podáis seguirnos y que podáis estar al tanto. Ya sabéis que en YouTube, en Facebook y en Instagram es donde damos el Reels en Instagram y luego los directos que damos miércoles y viernes, que os he estado explicando antes, son en YouTube y son en Facebook también, ¿vale? También para que vosotros los podáis seguir. Y nada, bueno, para que le podáis echar un vistazo, como ya os he dicho, si queréis ver esta sesión grabada, porque al final es normal, ¿no? Que queráis repasarla, que se queráis seguir echándole un vistazo, contactar directamente con TICMIL, ¿vale? Podéis contactarle por las redes sociales y demás para poder solicitarles que os manden de alguna manera el link, el enlace, lo que sea, lo necesario para que la podáis ver, ¿vale? Porque seguramente ellos sí que os lo puedan proporcionar, ya sabéis que son los que se dedican a gestionarlo. Así que nada, bueno, esto ha sido todo por hoy de esta tercera clase. Me decía Walter, gracias, muy claro todo, muchas gracias. Gracias por el feedback, porque al final lo que buscamos sobre todo, pues eso, que vosotros acercaros mejor la economía, que lo podáis entender todo bien y que podáis tener en cuenta los conceptos y por qué son importantes y cómo aplicarlos luego también en vuestro día a día cuando estáis haciendo trading. Así que muchísimas gracias por vuestros mensajes. Está leyendo a Ramón, a Isaac, a Susana, a Belardo. Un placer, como siempre, poder estar aquí con vosotros. Y me decía Omar que le ha quedado muy claro lo del IPC, que muchas gracias. El placer es mío, por supuestísimo, darlo por hecho. Gracias también a Claudia. Y como os digo, muchísimas gracias, Herman, también. Así que tengáis un buen día, chicos. Os espero en la próxima clase. Ya sabéis que tenéis el programa, ¿vale? Donde estáis inscritos. Y en la siguiente clase nos vemos y seguimos con más y seguimos aprendiendo más cosas. Y todo esto lo vamos a ir enlazando. Así que en las próximas clases seguiremos repasando todo para que tengáis un concepto global y lo podáis entender lo mejor posible, ¿vale? No tengo ahora mismo aquí el programa, pero cuando vosotros os inscribisteis, os aparece un listado de todas las clases, de lo que se va a dar y todo, y tenéis las fechas, ¿vale? Ahí colocadas. Entonces, en el momento en el que os habéis inscrito, os tiene que aparecer. Si no, si entráis en la página de Just for Trade FX, el de Telegram, se ha publicado hoy el enlace para que os inscribierais, por si alguno no estaba inscrito. Si entráis en ese enlace, os aparece también el programa, ¿vale? Que es @grupo Just for Trade FX. Entrad ahí y ya os digo, tenéis ahí un enlace donde pone que hoy teníais la sesión de la clase. Y para, pues ya os digo, para que si no estabais inscritos lo pudierais hacer. Pero bueno, tomamos ahí a Antonella que ha hecho la tarea. Muchas gracias, Antonella. Y nos decía que la próxima clase es el 25 de abril. Así que muchísimas gracias por esa ayudita. Lo dicho, chicos, que un placer, ¿vale? Estar con vosotros, que os vaya todo estupendamente, que repaséis todo lo que podáis. Y ese 25 de abril, como dice Antonella, que está ahí en el programa también, nos vemos. Un saludo para todos y muchas gracias por asistir.